Conocemos a los jugadores escoceses que juegan obviamente en Escocia, pero nos falta conocer a los que juegan en Irlanda. Así que con balón irlandés vamos a repasar cuáles son los que juegan en la liga irlandesa. Y bueno, como les dije en la intro, tenemos a un invitado especial, pero vamos a saludar primero al conocido. ¿Cómo estás, Facu? Sí, acá estamos con un querido amigo que, bueno, conocemos de otros lados, de nuestra otra pasión del Manchester United, que acá, como siempre lo decimos en voz baja, pero bueno, muy contento acá de volver al canal y bueno, veremos qué sale, esperamos que les guste el video, obviamente. Y bueno, el que dirige el balón irlandés, ¿cómo estamos? ¿Cómo va el canal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la vida? Bueno, muchachos, primero que nada, gracias por la invitación y nada, hablar un poco de esta relación complicada, ¿no? Un poco de hermanos es, porque se quieren, pero hasta ahí, ¿no? Lo que une el Celtic lo separa el Reino Unido, ¿no? Exacto. Una relación pasivo-agresiva, ¿sí? Exacto, sí, hubo varios, hay varios igual, digamos, ya lo hemos contado en el canal, también el Hibernian, el Dundee United tienen un pasado con irlandeses que ocupaban un rol muy importante en la historia, pero obviamente el Celtic es el que se lleva todas las luces y bueno, y vamos, este video que se demoró quizá un poco, viste, a veces los tiempos son complicados, pero por fin ya lo podemos hacer y esperamos que sea Gonzo un habitual del canal, obviamente, cuando se dé la oportunidad. Y bueno, como para... A ver, este video lo tengo que explicar porque parece una película de Christopher Nolan, como nos dijo acá el compañero. El concepto es complicado, pero ya a mí me tuvieron que explicar como 3 o 4 veces, pero ya lo entendí. Lo que va a pasar acá es que nos va a contar cuáles son los jugadores escoceses que juegan en la liga irlandesa. Y luego nosotros en su canal, que lo vamos a dejar en la descripción, vamos a hablar de jugadores irlandeses que juegan en la liga escocesa. A ver, jóvenes promesas, ya les digo, no hay. Acá hay perro viejo, siempre. Así que bueno. Vamos a ver qué nos trae. Obviamente en la liga, tanto la de Irlanda del Norte como la República de Irlanda, o sea, en las dos ligas. Porque Gonza, viste, tiene ese poder de poder abarcar todo. Así que bueno, vamos a ver qué nos trae. Si querés, mientras vamos a ir obviamente contándonos los que nos trajiste. Y después por ahí podemos intentar ver en dónde los colocamos en Escocia, ¿no? Eso podríamos intentarlo. Así que si querés arrancar con el primero. Dale. Bueno, primero vamos a hacer una pequeña mención especial, así rapidita, de Peter Cherry, que ahora tiene 37 años. Fue sobre todo conocido... Lo menciono porque es el mejor escocés para mí que ha pasado por la Liga de Irlanda, o de los mejores por lo menos en los últimos tiempos. Fue el golero del Dundee que llegó a Europa League, que se ganó 3 o 4 ligas seguidas. Ahora volvió, no es el mismo Peter Cherry que antes, tiene 37 años, no ataja nada. Pero bueno, ahí está el hombre luchando. Y luego, repito, otra mención que traté de incluirlo, pero no me dio al final. Billy King, solo por el apellido, si bien es bueno, Billy el Rey tenía que estar. Siempre hacen mucha joda ahí con la coronita, así que solo por carisma tenía que estar mencionado, si bien no es tampoco, no es Messi, ¿no? Digamos, sí. Para explicarlo rápido. Perfecto. Da mucho juego, digamos. Y bueno, vamos a comenzar, si querés, por de peor a mejor o de más viejo a menos viejo, como quieras empezar. Está por ahí más o menos, en una mezcla de las dos cosas. Primero puse a Sam Statton, de 27 años, del Dundalk, mediocampista, nacido en Edimburgo. Tuvo muchos años en el Hibernian, justamente, que hablamos ahí de relación Irlanda-Escocia. Pasó muy seguido por todo un montón de clubes. Estaba en el Phoenix Racing, creo que de Estados Unidos, antes de llegar al Dundalk, así que un trotamundo, como se le dice, ¿no? Una gran ubicación, ¿no? Una gran experiencia. Phoenix, exacto, sí. ¿Phoenix cómo? Phoenix Rising, el Phoenix que se alza, sí, el Phoenix. Ahí juegan universitarios, juegan. No sé qué es, ni idea, la verdad. Ese nombre, si no triunfás con ese nombre, no hay otra. Sí. No hay otra. Y bueno, el Dundalk que está pescando mucho ahí extranjero, mucho de todos lados. Se ve que tiene un buen escuteo para tener gente en esos lados. Y lo trajo este año, ya ha jugado más de 20 partidos, titular en ese doble pivote del Dundalk con Sloggett de Tanton. Un poco ahí la dupla, es un mediocampista cumplidor, no te voy a decir que es un jugador espectacular, hace un poco esa tarea de ida y vuelta. Y eso, un poco, no tiene nada, no destaca en todo, nada más, pero aporta un poco en todo, ¿no? El típico jugador así.
¿Es como un box to box o quizás es más, tiene otro rol? Sí, un box to box. No tiene tanto gol, pero sí llega bastante. Perfecto. Pues, habría que ver para qué equipo podría ir, porque tendría que ser un equipo dinámico, me imagino, con mucha ida y vuelta, con mucha intensidad. 4-2-3-1, no sé si alguno ahí que 4-2-3-1. El único que juega 4-2-3-1 es el Hibernian, justamente. Sí, está probando. A casa, ¿no? ¿De dónde Sí, salió? que vuelva a la casa o que un reemplazo a Ali McCann no me viene mal, ya lo digo. No me viene mal un reemplazo. Aunque Ali McCann es otro perfil, un perfil más defensivo, pero bueno. Sí, no creo que Staton sea tan bueno, pero bueno, después de perderlo por tan barato, hay que apretar el cinturón para comprarlo, ¿no? Así que... Sí. Así que bueno, si querés vamos con el segundo, porque la verdad que pasa esto que no hay muchas opciones de 4-2-3-1. De hecho, Jack Ross en Hibernia está probando esta formación y ha tenido varios traspiés. Ahora quizás lo ha acomodado un poco el barco, sí. Pero no hay mucho, se juega mucho con línea de 5, esta nueva moda, o 3 centrales. Yo le digo línea de 5, porque es una mentira eso que dicen con línea de 3. Pero no veo un escocés ahí jugando con carrileros, extremos de carrileros al fútbol dinámico. No. Siempre se juega con... Bueno, depende, hay equipos como por ejemplo, a veces nosotros lo hablamos del St. Johnston con John Rooney, que tiene un rol ofensivo muy importante, pero más que nada en la pelota parada. Sí. No sé si tanto en el juego, pero bueno, es un capricho personal igual, son 5 atrás, ¿no? Sí. Y bueno, vamos a pasar al siguiente. No sé si es mejor o peor. Creo que un poco mejor, Matty Smith, bueno. 24 años, salió del Dundee. Bueno. Es un extremo, puede hacerlo de segundo delantero, de segunda punta, a veces juega con 2 arriba y él lo hace como falso 9, digamos. Jugó 22 partidos, 8 goles, 2 asistencias y de extremo, está bastante bien. Buenos números tiene. Sí, la verdad que sí. ¿Y en qué más destaca? ¿En el regate? ¿En encarar? Sí. Es bastante... Es ese tipo de extremo que no es tan rápido, pero aprovecha bien los espacios. O sea, aparece bien, sabe dónde estar parado. Vino a esta temporada también al St. Patrick's Athletic. Vino del Waterford, así que ya tenía experiencia ahí en Irlanda. Y él, arrancó en el St. Johnston, justamente. Luego se fue para la cantera del Dundee y lo cedieron otro más. Esto es típico que lo ceden 8000 veces, le buscan espacio, no lo encuentran. Encontró su espacio justamente en Irlanda, creo que va a ser uno de los que esté un par de años más tal vez, no sé si en San Pat o tal vez ficha por otro más. ¿No? Otro más que son muy parecidos en este caso de que no destacan tanto en algo particular, sino más bien ese es no diría Müller, pero una especie de eso que aprovecha los espacios, aparece por ahí más en el extremo, que de 9 como Müller, de 10 como Müller digo, pero un jugador que aprovecha eso, los espacios y bastante bueno, ha hecho goles importantes, sobre todo eso es lo importante me parece para mí, que ha hecho bastantes goles que valgan puntos, más allá de... Acá puedo traer quizá un poco de agua para mi molino, ¿no? Porque para acá, ya, obviamente tenemos acá, pero digo, para acompañar en la punta a Ramírez quizás, en el Aberdeen podría quizás, no sé, entiendo que es un jugador que también cae a banda mucho, o que es, digamos, dinámico en todo el frente de ataque, entonces yo creo que podría andar bien. No sé qué opinas vos, Pablo. Yo lo pondría como... suele jugar con carrileros el Aberdeen. Ahora con Stephen Glass lo pondría ahí como un suplente o para que le compita Hoyo. O de última, cuando Jet no esté, cuando J. Emmanuel Thomas no esté, ser ese perfil más dinámico para los partidos cuando se te van de madre y bueno, buscar el gol de esa manera. Y nada más, a otro equipo. Ya voy a tirar de vuelta para casa. St. Johnston le falta a alguien que meta los goles, alguien que sea más rápido, alguien que encare, alguien que... falta ese perfil más rápido porque Chris Kane lo da todo de sí, pero es que lo da todo y no alcanza. No, muy poco gol. Pero sí, o quizá usan Mirren también, que por ahí le falta un poco de compañía para Bruffy. Pero bueno, hay variedad, así que, que podría tener futuro en la liga. Creo que es ese típico jugador que justamente, y en Escocia creo que más los técnicos les va a gustar porque es muy luchador, ¿no? Te exacto. Todo. Exacto, falta eso. Falta eso para varios equipos. O estoy pensando, compañero de Bambín, nuestro amigo Bambín, que va a meter 200 goles esta temporada. Sí, está comiendo un poco de banco igual. Sí, obvio. Al final Watt le comió los dulces, así que... pero bueno, no sé, no quiero decir que tuve razón porque todavía recién arranca la liga, pero acá, mira, Ponza también ahí, viste,
cada cual tiene sus peleas, sus batallas y bueno, trata de llevar agua para su molino. Así que yo cuando tengo la oportunidad hay que acomodarse. Y bueno, si querés vamos con el siguiente. Exacto. Bueno, el siguiente es el más joven, ahora sí, por fin una joven. Bueno, por fin. Kyle Ferguson, 21 años, un central de 1,95 m, central de estos altos, rocoso, duro. Estuvo en el Blantyre, no sé muy bien qué, de Escocia, no sé muy bien qué. Luego se fue al Clyde U20, estuvo un cuadro de ahí. Sí. Estuvo en Estados Unidos también. También estuvo en Suecia. ¿Qué pasa con Estados Unidos? Suecia, obvio que estuvo en el Iter Godal de Suecia. Bueno. Recorrió mundo el chico. Con 21 años, Ojo que estuvo en Estados Unidos, en Escocia, en Suecia y ahora en Irlanda. Llegó al Waterford también, es uno de los de Waterford. El Waterford es verdad que no es el mejor cuadro de la liga, está lejos de eso. Pero mitad de tabla, ¿no? Es como un equipo, no tiene mucha complicación el descenso, ¿no? Al principio el principio año estaba muy, muy, muy complicado, ahora tuvo como un renacer justamente y está peleando ahí el puesto de playoff para descender con el Dundalk. Así que vamos a ver qué pasa ahí. Es un central muy joven, ha sido capitán ya de Waterford, por eso que llegó esta temporada, con 21 años. Carácter, digamos. Ahí. Carácter. Se ha perdido un par de partidos de lesión, poco igual, ha jugado bastante. Creo que ha jugado más de 15, 20 partidos. Y es un central alto, no muy rápido. Si bien no es lento, no es de esos súper toscos, sino que recupera bien y no ha hecho tantos goles de cabeza. Creo que podrían aprovecharlo más de esa faceta, pero creo que es más del Waterford que de él, que no tiene nadie que le tire un pase como la gente, ¿no? ¿Y qué tal de la salida de balón o sus cualidades, digamos, de agilidad? Porque para ir pensando en el equipo que podría encajar. No es que destaque extremadamente en esos centrales que vos ves y cómo sale con el balón, claro. que creo que le veo en eso. Pero yo creo que se defiende bien. El Waterford, a pesar de estar ahí abajo, creo que es un cuadro que intenta jugar bastante bien y que ahí encaja. Y como digo, yo no me sorprendería si antes de ir para Escocia va para un cuadro un poco más fuerte de Irlanda, o si lo que hace Shamrock Rovers, el Dundalk o alguno de esos. Un Rangers, ¿no? Bueno, podría ser. Para un joven promesa, digamos, o empezar a probar sesiones, digo, como para ver para futuro qué puede salir. Porque digo, nosotros hemos rajado mucho de Steve Gerrard, que el tema de la defensa, que no se ha reforzado prácticamente nada, y así le fue en Champions. Exacto. Pero digo, para pensar. Yo pienso Rangers puede ser por proyección, pero si mejora su salida de balón, porque a Stevie G le gusta salir por abajo, entonces buscaría tal vez un equipo, además del Rangers, un equipo que por abajo no salga nunca. Buscaría algo por ahí, o que salga muy poco. Ahí Hibernian, Barro también para tu casa, Aberdeen, voy también, Livingston no, porque no entra más en el top 5, un Hearts como reemplazo de Halkett, o cuando se lesiona John Southard, que es 2 veces por semana, y entonces puede ser por ahí. ¿Quién iba a decir que el Sutar malo era el Sutar bueno al final? Exactamente. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente. Quería preguntarte, ¿qué proyección le das a este central? Pues yo, más allá de que tiene 21 años, no te digo que va a ser, no lo veo como el futuro de Escocia, digamos, pero sí un central de rotación para un equipo, como dicen Rangers, un equipo fuerte. Yo creo que podría ir, según que vaya eligiendo, que no se vaya a Estados Unidos o que vaya eligiendo bien los cuadros. Y yo creo que, como te digo, si da un paso a un cuadro tal vez más fuerte irlandés y va dando los pasos correctos, yo creo que bastante bien puede llegar, porque quieras o no ser capitán de un cuadro que está por descender, o que está peleando por descender, es difícil a los 21 años, recién llegado. Demuestra por lo menos la personalidad la tiene. Te curte, digamos, te va haciendo grueso el cuero, sí. Después en 2 años lo vamos a ver en el Newcastle Jets, seguramente, así que bueno. Basta de esos clubes de Estados Unidos, por favor. Que se quede el talento joven, que se quede en Escocia o en Irlanda, en el caso que sea irlandés. Exactamente. Pasamos al siguiente. Sí, bueno, ahora vamos con este y el siguiente, son los dos del mismo equipo. Empezamos con el primero, Ali Coot, que es nacido en Inglaterra en realidad, pero es nacionalizado escocés. Bueno. Raramente va para el otro lado también. Sí, no. Siempre va para... es un extremo derecho que puede jugar en la izquierda, 23 años. Salió de la cantera del Dundee también, creo que ya he nombrado un par que salieron de ahí, así que bien el Dundee con la cantera. Fue al Brentford B, B de Inglaterra. Sabemos que es un cuadro que suele desarrollar bien el talento. Y luego llegó al Waterford, que es otro que parece que pesca bien el talento, porque todos han pasado por el Waterford más o menos, o están.
y ahora llegó en el Bohemians. Bueno. Sí, es un extremo parecido a Smith, pero mejor, yo creo mucho mejor. 25 partidos, 6 goles, 2 asistencias, incluido 2 goles al PAOK, fue el que le hizo los 2 goles al PAOK en la victoria del Bohemians. Así que... Sí, lo vi ese partido, me acuerdo que estabas en vivo vos también y lo seguimos y que me sorprendió cómo jugaba el Bohemian, la verdad me encantó cómo jugó y bueno, si se desarrolla en un equipo con ese estilo, bastante ofensivo y de asociación, podríamos decir, creo que es un lindo producto para pensarlo en la Liga de Escocia, no sé, pasa que un Celtic quizás está bastante saturado, viste, de cantidad de talento, pero digo con ese estilo. Además, hay que buscar un equipo que juegue con extremos porque pocos juegan con extremos. Claro. O extremos que estén un poco más arriba en cancha porque después tenemos a... El que suele jugar... Sí. Lo puedo llegar a ver como media punta en bueno. este momento. Me parece que tiene la calidad de toque, tiene un disparo afuera muy bueno. Eso es siempre importante para este tipo de equipos, cuando no pueden llegar al área y eso. Yo creo que calidad sí para el toque tiene. Me parece justamente por lo que decía Facu, ¿no? Que en el Bohemian practican mucho ese tipo de fútbol. Sí. Sería un gran refuerzo para... Pasa que esto ya es tirarse a la pileta, pero un Ross County, digo, porque juega con ese esquema, pero pasa el Ross County, es un equipo bastante limitado, que está muy complicado con el tema del descenso, pero es que estoy pensando equipos que jueguen con 4-3-3, si puede jugar de media punta, bueno, ya se abre el abanico, pero... Si puede jugar con 4-3-3, ahí tenemos el reemplazo de Scott Allan, para que no se termine yendo en cancha. Scott Allan, por los problemas del corazón, ahí tenemos al reemplazo, al posible suplente, podríamos decirlo. Y otro equipo que juegue con media punta, estoy pensando y no me sale ni uno. Imagínate. No. Está complicado. Es que no, está complicado, pero bueno, aunque sea un par, dijimos, porque no se juega. Sí. O si juega como extremo, el Hearts como suplente de Josh Ginelli, o suplente de Gary Mackay-Steven. Que Gary Mackay-Steven ya tiene, cerca de 30 años, 31 por ahí. Entonces, como suplente estaría bastante bien. Y bueno. Sí, como digo, haberle hecho goles al Bohemian, al PAOK, digo, en Europa ya le dio un poco más de cartel, imagino, porque no cualquiera. Exacto. Así que bueno, veremos hasta dónde llega. La verdad que a mí me gusta mucho. Se ha hablado de renovaciones con el Bohemian, veremos, porque por lo menos si se va, que no se vaya por 2 pesos como se suelen ir los jugadores. No me lo recuerdes. No lo digas 2 veces, por favor, que estamos sanando heridas acá todavía. Esto está abriendo otra herida de vuelta, pero bueno, pasamos al siguiente. Vamos al último. Bueno, vamos al último, el compañero de Alicute ahí, Liam Bart, es un media punta de 22 años, también puede jugar por los extremos. Tiene que jugar con los extremos porque el Bohemian tiene 2 irlandeses, de Boy y Tierney, de 19 años, que, o sea, los tiene que desarrollar por el medio porque son el futuro de Irlanda, son el futuro, o sea, son muy talentosos, entonces Bart tuvo que salir a la izquierda, pero sigue jugando, eso quiere decir que el técnico lo tiene en consideración, más allá de ponerlo de extremos. Es un caso muy interesante porque salió de la cantera del Celtic, se fue para la cantera del Ranger, luego creo que volvió a la cantera del Celtic. Bueno. Así que pasó por los 2 grandes ahí. 22 años, como digo, 27 partidos, 6 goles, 7 asistencias. Desde una posición. Buenos números. No es del todo suya. Un pie impresionante, a nivel técnico, uno de los mejores de la liga. Un disparo también lejano, de los mejores de la liga, creo yo. Y eso, muy, muy asistidor, muy de este juego de posesión, ¿no? Para un equipo que quiera proponer. Creo que podría hacerlo como falso 9 si se lo propusiera, si tuviera la oportunidad. Como digo, tuvo una mala suerte que consiguió con 2 irlandeses más jóvenes y que creo que tienen más proyección, pero es muy bueno, sigue siendo muy bueno y yo creo que es una opción muy válida para varios equipos en Escocia. Acá yo creo que me la jugaría un poco, aparte que está captando talento irlandés, el Celtic, ¿no? Porque si juega con el Celtic, sí, acá hay un debate un poco con el tema de la posición de Furuashi, viste, en el 9 del Celtic, que para mí es falso 9, juega de falso 9, entonces yo creo que un recambio ahí, aparte con la salida de Dodson Edward, podría... Exacto. Ahora que sí, me hace acordar mucho a Rogic. ¿Físicamente también o es más bajito? Un poco más bajito, pero al nivel de disparo, al nivel de... bueno. El proceso de balón me hace acordar mucho a Rogic. Tom Rogic, a ver, no es joven promesa, no es, así que hay un reemplazo ahí.
Además que supongo que podría cumplir también el rol de David Turnbull con esos detalles de tiro lejano, de buen pie. Entonces, si puede cumplir el rol de Tom Rogic, ¿por qué no ser el suplente también de rotación y ser suplente tal vez también de David Turnbull, que ya se hizo el puesto de titular ahí con Ángel Postecoglou? O sea, lo veo haciendo justamente rotación de un Celtic o la estrella de un cuadro chico, digamos, que el típico que después se lleva el Celtic justamente. Sí. Pero, todo lleva al Celtic, así todos los caminos llevan al Celtic. Es verdad. Todos los caminos llevan al Celtic y pensando... Aparte la sangre digo, ¿no? Tira la sangre. Mirá, pensando en cuadro chico, no lo veo mal como un reemplazo de Ross Callaghan, que está en el Ross County y que lo quiere el Aberdeen. Entonces, si se va Ross Callaghan, un buen reemplazo puede ser ahí, digo yo. Sí. O sea, destacaría, es el tema, ¿viste? El Ross County por ahí puede que no le salga bien porque el contexto no es favorable, pero capaz que le sale bien y destaca, y ahí, bueno, lo miran de otra manera en los equipos el resto de los equipos de Escocia. Exactamente. Bueno, no lo quiero decir muy alto para que no se enteren, pero el Bohemians es de los aficionados, 100% de los aficionados, entonces no tiene mucha plata, algunos jugadores son part-time, entonces ahí le pueden robar todo, y tiene una cantera impresionante, así le pueden robar todo lo que quieran. Bueno. Vayan anotando. La gran Inglaterra, pero la gran Inglaterra, pero con Irlanda. Evan Ferguson, que salió de ahí, que ahora está haciendo goles en la sub-23 del Brighton con 16 años, así que imaginen, el Bohemian para mí en talento es de lo mejor. Hay que ir anotando entonces clubes escoceses, hay que ir anotando y hay que ir viendo dónde ir robando, la verdad. Porque... Espero que miren este video para su beneficio y que no lo vean para el beneficio de Irlanda. Sí, no. San Johnston. Si vienen a dejar plata, vengan, pero si nos vienen a dejar. A ver. Sí, yo creo que hay generosidad en Escocia, pero bueno, tampoco sobra. No somos como los ingleses nosotros. San Johnston, vayan anotando, por favor. Perdimos a Kerr y a Ali McCann, así que vayan buscando ahí. Pero bueno, al final estos fueron los 5 jugadores de escoceses que están en Irlanda. Bueno, una carrera que van de Estados Unidos, van a Irlanda, van de todos lados, van saltando. Tengo una cosa más. La mayoría obviamente juegan en República de Irlanda, que entiendo que es una liga un poco superior a la de Irlanda del Norte. No, o me corregirás vos. Uh-huh. Y después el tema de lo que es paso por selecciones, eso no han pasado mucho por selección. No. Que yo recuerde tampoco, pero Pablo no sé si le sonará alguno, pero quizá por inferiores o sub-21 o eso, pero en general, porque a nosotros también nos ha pasado cuando hacíamos el guión nuestro, que no tienen un gran recorrido, la mayoría. Si pasan por selecciones es muy difícil que lleguen a la Liga de Irlanda. Elegí más de la Liga de Irlanda, casi todo de la Liga de Irlanda, porque hubo muchos traspasos en la Liga de Irlanda Norte porque están cruzados, ¿no? Empieza ahora, entonces preferí elegir los que ya conozco y los que sé que van a jugar ahí. Y bueno, espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado. Esto es interesante para más o menos ubicar equipos. Anoten, no sean los locos. Pero dejen plata. Ya, porque si no, vamos a agarrar problemas acá. Pero bueno, ya lo saben. Pueden dejar su like, vayan al canal de... ¿Para dónde está? Acá. Balón Irlandés, vayan al canal, va a estar en la descripción, va a estar, si podemos ponerlo en tarjetita, lo vamos a poner en tarjetita, pero vayan, suscríbanse, un gran canal sobre el fútbol irlandés, así van anotando cosas no solamente para seguir el fútbol irlandés, sino que yo sé deporte, que es... Exactamente. Deporte en general, porque también cubre otro tipo de fútbol gaélico también, si les gusta o les parece interesante, un poco de violencia, y después el deporte en general, así que está muy bueno lo que hace Gonza. Exactamente, y entonces también les sirve para sus partidas de Football Manager, así que estén atentos, pero bueno, espero que les haya gustado este video, ya saben, suscríbanse, dejen like, sigan en todas sus redes acá al señor que está a mi costado de Balón Irlandés, obviamente a Facu que acá está, esto me parece buenísimo, Facu que está acá, y obviamente a mí que obviamente va a estar todo en la descripción. Espero que les haya gustado, suscríbanse, vayan al celular de sus amigos, de sus compañeros, de su abuela, de su tía, de su todo, y suscríbanse a todos los canales. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video y